Buenos días, mi nombre es Sonia Ledesma y en esta ocasión voy a explicar la segunda fase de un compilador, la cual es el analizador sintáctico. Primero que nada empezaremos por definir qué es un analizador sintáctico, pues es la fase del analizador que se encarga de chequear el texto de entrada en base a una gramática dada, y en caso de que el programa de entrada sea válido, suministra el árbol sintáctico que lo reconoce. En teoría se supone que la salida del analizador sintáctico es alguna representación del árbol sintáctico que reconoce la secuencia de tokens suministrada por el analizador léxico, y aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual se puede observar claramente el significado del analizador sintáctico. Como se puede ver, la primera fase del analizador léxico identifica los tokens y en el analizador sintáctico se crea el árbol. ¿Qué fase del compilador es? Pues como ya lo mencioné en un principio, es la segunda fase del compilador. Y aquí tenemos en esta imagen la representación que es la segunda fase. ¿Cuál es su funcionamiento? Pues su funcionamiento es agrupar los tokens del programa fuente en fases gramaticales que el compilador usará en las siguientes etapas. La principal tarea del analizador sintáctico no es comprobar que la sintaxis del programa fuente sea correcta, sino construir una representación interna de este programa. Y en el caso en que sea un programa incorrecto, da un mensaje de error. Para ello, el analizador sintáctico comprueba que el orden en que el analizador léxico le va entregando los tokens es válido. Si esto es así, significará que la sucesión de símbolos que representa dichos tokens puede ser generada por la gramática correspondiente al lenguaje código fuente. En práctica, el analizador sintáctico también accede a la tabla de símbolos. Esto lo hace para hacer parte del trabajo del analizador semántico, que es la siguiente etapa del compilador. Chequeo de tipos, o sea, del analizador semántico. Generar código intermedio. Generar errores cuando se producen. En definitiva, realiza casi todas las operaciones de la compilación. Este método de trabajo da lugar a los métodos de compilación dirigidos por la sintaxis. Pero, ¿cómo trabaja el analizador sintáctico en el compilador? Pues el analizador del que estamos hablando maneja la gramática de los datos de entrada, realiza un análisis sintáctico de esto y como regla general crea un árbol de sintaxis, que sería el árbol de análisis. Esto se puede realizar para el procesamiento posterior de los datos, por ejemplo, la generación de códigos por un compilador o ejecutado por un intérprete, que sería el traductor. Por lo tanto, el analizador es el software que comprueba, procesa y reenvía las instrucciones del código fuente. Y aquí un pequeño ejemplo. La clasificación. Pues el analizador sintáctico se clasifica en dos grandes importantes ramas, las cuales son de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo quiere decir que el analizador trabaja en un método orientado a objetos, lo que significa que busca a partir del símbolo de inicio de la sintaxis y busca una derivación sintáctica adecuada. Por lo tanto, el árbol de análisis se desarrolla de arriba hacia abajo en la dirección de un desglose cada vez más detallado. De abajo hacia arriba, el analizador ascendente comienza con el símbolo de la cadena de entrada e intenta acceder a relaciones sintácticas cada vez mayores. Esto se hace hasta que el símbolo de inicio de la gramática se ha alcanzado. Aquí tenemos un pequeño ejemplo para que quede más claro lo que hace el analizador sintáctico. Pues aquí podemos observar que esta parte es como la primera fase del analizador, la cual es el analizador léxico. Aquí están los datos que van a entrar al analizador léxico. Lo que hace, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es que separa los datos en tokens. Aquí está la segunda fase, que pues sería la del analizador sintáctico o parser en inglés, el cual utiliza esta tabla de símbolos para la
creación del árbol de sintaxis, ¿sí? Y así es como se representa un árbol de sintaxis. En conclusiones, el analizador sintáctico es una de las partes más importantes de un compilador. Los errores sintácticos son muy comunes, lo que nos demuestra que es de gran utilidad el analizador sintáctico. Muchas de las tareas más largas e importantes del compilador son realizadas en el analizador sintáctico. El analizador sintáctico se encarga de chequear el texto de entrada en base a una gramática dada. Muchas gracias.